Hola a todos, todas y todes. En esta clase vamos a trabajar en la unidad 3, en la que denominamos terrorismo de Estado. Y en esta primera presentación retomamos lo que ustedes están viendo ahora en pantalla, una frase, un escrito de Jorge López. Ahora lo vamos a retomar un poquito más adelante, pero que nos da ya una idea de lo que vamos a- a tratar como temática, ¿no? Él escribe: archivo negro de los años en que uno vivía, a donde termina la vida y empieza la muerte. Si ustedes vienen siguiendo las clases, la bibliografía de la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 está muy vinculada a aquel tema que hemos trabajado cuando vimos derechos humanos y sobre todo violación a los derechos humanos y estas definiciones que habíamos trabajado en esta unidad. Eh, el terrorismo de Estado es un ejemplo de violación a los derechos de los derechos humanos, en tanto aparece como este actor central del Estado, avasallando, reprimiendo a los y las ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuál fue el clima internacional previo al golpe de Estado de 1976? El contexto mundial de la Guerra Fría, este contexto en la lucha contra el comunismo, aparece esta formación en la Escuela de las Américas. Si ustedes eh, pueden googlear, van a poder encontrarse que la Escuela de las Américas es una institución formada en los Estados Unidos donde participaban aquellas personas importantes de los distintos países de Latinoamérica, donde se van a formar en aquellas actividades y acciones en relación al espionaje, a la tortura, ¿no? Todo lo que a ustedes se les ocurra de lo malo está ahí, ¿no? Ahí se están formando a esto que después van a actuar en el contexto de Latinoamérica, en el contexto de las dictaduras. En el contexto internacional nos dice Pilar Calveiro, no si la palabra clave del escenario internacional fue la guerra, la palabra clave de la política latinoamericana fue revolución. Hacer la revolución era tomar el aparato del Estado para construir un proyecto que prometía ser radicalmente nuevo y que según las distintas vertientes podían ser nacionalista, antiimperialista, socialista. Se trataba de proyectos que prometían transformar las relaciones del espacio público, por ejemplo, las relaciones entre trabajadores y capitalistas, y en el ámbito privado, que hablamos acerca de las relaciones de pareja, la construcción de una subjetividad diferente, etcétera. Entonces, fíjense, hay un contexto internacional y hacia Latinoamérica se está gestando, ¿no? Y es fervientemente, se ve la posibilidad de la construcción de otro mundo posible, ¿no? Eh, ¿Qué pasa los años previos de la dictadura de 1976? En el 66, el golpe de Estado encabezado por Onganía derroca al presidente radical Illia. El peronismo aún está conscripto y poco a poco se van gestando movimientos de oposición en el ámbito sindical, estudiantil, cultural y religioso. Y vamos a ver cuáles son esos movimientos que seguramente los han escuchado y si no, es interesante mirarlos en relación sobre todo a lo que va pasando en distintos lugares de la Argentina. No, no todo está centralizado en Buenos Aires. Y va a aparecer este evento que ustedes deben haber escuchado, el Cordobazo, que se sucede el 29 y 30 de mayo de 1969. Y
Es fuertemente, es un evento en la Argentina conocida por la amplia articulación entre trabajadores, entre los sindicatos y los y las estudiantes, ¿no? Como es interesante la lucha por la mejora de las condiciones laborales en los sindicatos de SMATA, que son los mecánicos, la Unión de Trabajadores del Automotor, la Confederación General del Trabajo y el sindicato de Luz y Fuerza, ¿no? Con uno de los representantes más reconocidos como Agustín Tosco. El cordobazo comienza a usarse el sufijo azo, ¿no? En relación a estas formaciones de movimientos más grandes en contra de la dictadura que se autodenominó Revolución Argentina. Este que retomamos en esta etapa es en Jujuy, que se llama El Jujeñazo, producido en 1971, en el marco de una serie de medidas de fuerza adoptada por los gremios, ¿no? Y hay una Comisión de Coordinación de Resistencia a la Carestía, y se convoca a una manifestación popular contra la carestía y se produce un acto en la ciudad de San Salvador. Ustedes pueden ver ahí esa foto del 71, que es en la calle Lavalle, esquina 19 de abril. Muchos y muchas de ustedes hacemos ese recorrido casi cotidianamente. Y lo que se produce es que la policía reprime a los manifestantes convocados, ¿no? Y se producen algunos pedidos de captura de los líderes con el fin de clausurar los focos de la resistencia. Otro hecho es la masacre de Trelew, eh, producida el 22 de agosto de 1972, donde se produce el fusilamiento de los militantes que se escapan o intentan escapar del penal. Ustedes esto pueden rastrear este hecho, bueno, en Google, y hay producciones fílmicas, películas que abordan este evento, y también hay entrevistas y pueden escuchar en YouTube, ¿no? Que es muy interesante, eh, ¿no? Como sin miramientos se fusilan a militantes que estaban presos en la ciudad de Trelew. El Aguilarazo, que se produce en 1973, este también nos tiene que sonar muy conocido porque se produce acá en Jujuy, en el contexto de la mina El Aguilar, y se produce una protesta masiva de mineros que reclamaban el cumplimiento de las leyes establecidas por el gobierno provincial a favor de los trabajadores con la intención de mejorar su salario, las condiciones de seguridad y salubridad, ¿no? Los reclamos se centran fuertemente en las excesivas horas extras, en los bajos salarios, y se produce un hecho histórico en el 6 de noviembre con el paro total del establecimiento. A partir de estos acontecimientos y sumando, por ejemplo, la aparición de la AAA, ¿no? Que es la Alianza Anticomunista, eh, ¿no? Es, sobre todo, eh, eh, la constituye un grupo parapolicial de derecha, conservador, ¿no? Eh, al solo efecto de empezar a ejercer, fíjense, ya antes del 76, estas acciones terroristas por parte con algunas de las consignas como el anticomunismo, la antirrevolución. Entonces, la AAA se va a constituir, ¿no? Como la Alianza Anticomunista Argentina.
En 1975 aparecen los decretos de aniquilamiento. Son 4 decretos dictados por el Poder Ejecutivo de la República Argentina, redactados durante el gobierno constitucional peronista con el fin de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos. El primer decreto, que lleva la firma de María Estela Martínez de Perón, se dicta el 5 de febrero para dar inicio al operativo Independencia, generado para combatir el foco insurreccional establecido en la provincia de Tucumán, ¿no? Los 3 decretos restantes se dictan el 6 de octubre y ya son firmados por el presidente interino Luder, y con el objetivo de ampliar a todo el país la política represiva antisubversiva a cargo de las Fuerzas Armadas. Entonces, aquí el puntapié se produce en la provincia de Tucumán. Creemos que es el primer ejercicio, ¿no?, de lo que va a venir después. Los decretos de aniquilamiento se consideran un antecedente inmediato y directo al golpe de Estado de 1976. Se destacan estos decretos porque muchos de los militares que son condenados a posterior, ¿no?, invocan estos decretos para decir que sus actividades estuvieron dentro del contexto constitucional, o sea, antes del golpe de Estado, y que obedecían al poder ejecutivo constitucional. El Plan Cóndor, que nos va a aparecer como una de aquellas características que nos da la idea de sistematicidad y una política en relación a la intervención en América Latina. El Plan Cóndor es una operación organizada a mediados de los años 70 por los servicios de inteligencia de varios países latinoamericanos y propiciada por Estados Unidos. ¿Cuáles son sus objetivos? Intercambiar información sobre individuos o grupos insurgentes, facilitar la captura de prisioneros políticos que habían logrado escapar de su país de origen, y organizar operativos en común, atentados, fusilamiento contra aquellas personas consideradas peligrosas. El golpe de Estado, ya de 1976, se van a ir produciendo numerosas denuncias que no fueran respondidas por el Estado. Los familiares y los ciudadanos, ciudadanas, se organizan y se gestan los organismos de derechos humanos para dar la pelea a nivel nacional e internacional. Aquí podemos ver en esta diapositiva algunas de las organizaciones de carácter nacional dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Fíjense los años, ¿no?, en las cuales comienzan a gestarse y que están vinculados justamente con esto, con este contexto de terrorismo de Estado. Aparecen las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, APDH, la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, hermanos, hermanas, hermanes de desaparecidos por la verdad y la justicia, hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Ya en 1994, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Servicio Paz y Justicia, la CERPAJ, Memoria Abierta, ¿no? Entonces, fíjense que es muy interesante poder poner en valor estas organizaciones y movimientos en defensa de los derechos humanos,
¿no? Que hay en este contexto donde hay ciertos discursos, ¿no? Que minimizan, acusan a estos organismos de derechos humanos, surgen en este contexto con un objetivo y con una intención de defender los derechos humanos de las personas. ¿Por qué se caracterizó la última dictadura que la hace diferente a las dictaduras previas en Argentina, ¿no? Que hubieron varias dictaduras? Tiene esta particularidad que es tener un carácter refundacional, ¿no? Que significa reformular las relaciones y los lazos sociales en la Argentina. Eso es muy fuerte y algunos efectos nos siguen atravesando hoy en la Argentina. Eh, Se basó en la doctrina de seguridad nacional, implementaron un plan de terror sistemático a través de un dispositivo concentracionario, maquinaria represiva, centros clandestinos de detención. Buscó diseminar el terror en la sociedad para generar justamente un sujeto aterrado, que era la función de los sobrevivientes. Se sostuvo en la deshumanización de las víctimas, esta objetivación y desubjetivación, ¿no? Los represores eran dueños de la vida y la muerte. La figura del detenido desaparecido es lo que la distingue de procesos dictatoriales previos. Otra de las características que vamos a ver eh, de esta dictadura es la violencia sexual producida, ¿no? Esto es interesante poder ir retomando en esta idea de poder articular los derechos humanos y la cuestión del género. Chiarotti, en Las grietas en el silencio, relata todas las formas de violencia sexual contra las mujeres y contra hombres, ¿no? Todo lo que se producía en relación a esta cuestión desde la perspectiva de género, desde la violencia sexual. Y es interesante cómo aparece también la violencia sexual como un delito de lesa humanidad específico, autónomo de la tortura, porque si se pone la violencia sexual dentro de la tortura se invisibiliza, ¿no? Entonces es interesante empezar a mirar que después se va a constituir incluso como un delito específico. A partir de las entrevistas que hice y que relevé en archivos orales, lo que pude ver es que para las mujeres detenidas la experiencia concentracionaria tuvo una fuerte marca de género, porque muchas de ellas fueron sometidas a distintas formas de violencia sexual en los centros clandestinos de detención. Eh, Esto no quiere decir, por supuesto, hay casos también de varones que fueron sometidos a distintas formas de violencia sexual en el marco de la tortura, pero en el caso de las mujeres hubo una direccionalidad mucho más marcada eh, y también fue mucho más generalizado, ¿no? Bueno, de todas maneras, hoy en día se considera que fueron prácticas sistemáticas, aunque no se hayan dado igual en todos los casos, es una práctica sistemática porque se dio en el marco de un sistema concentracionario porque estaban en el centro clandestino de detención. Bueno, y ahí también hay varias cosas para tener en cuenta. Por un lado, la violencia sexual es un delito de orden público, pero de instancia privada, entonces cada una de las sobrevivientes debería haber hecho la denuncia individualmente, no podían los fiscales iniciar ellos la denuncia, como se dio con el juicio a las juntas. Por otro lado, hay otra cuestión que puede parecer técnica, pero para mí da cuenta de bastante, que es que
hasta 1999 los delitos vinculados a la violencia sexual eran considerados delitos contra el honor. Recién en 1999 se empiezan a considerar delitos contra la integridad sexual. Y en ese momento cambian varias cosas, cambian las condenas y una serie de cuestiones, pero para mí lo más importante es que cambia la concepción de qué es lo que se agrede con la violencia sexual. Se empieza a dejar de pensar en el honor, que en general es familiar, y se empieza a pensar en que lo que se agrede es la integridad de la víctima. Muchas mujeres se reencontraron con el feminismo luego de la vuelta de la democracia, otras, como por ejemplo Dora Barranco, siempre cuenta que ella se hizo feminista en el exilio, un poco después de haber analizado su propia experiencia como militante política y como exiliada. Entonces el feminismo tiene un momento de crecimiento en los últimos años de los 80 y en los 90, y muchas feministas participan de los debates que se dan también afuera del país, de los debates que se dan en la Corte Penal Internacional, en la ONU, fundamentalmente poniendo en discusión el concepto universal de derechos humanos y universal y universalizante, digamos, de derechos humanos. Entonces creo que un poco todo esto sienta las bases para una lenta visibilización del tema, que luego con la reapertura de los juicios se empieza a discutir un poco más, aunque nunca exento de debates y tensiones, ¿no? También creo que de alguna manera las preguntas del presente nos están permitiendo de a poco volver la mirada sobre el pasado y reparar en aspectos de la violencia que antes en muchos casos habían, o para mucha gente por ahí habían permanecido invisibles. A partir del... Otra característica de este terrorismo de Estado es el robo y la apropiación sistemática de bebés, no que ustedes todavía hoy a 46 años de la última dictadura en la Argentina, todavía hay personas que no están encontrando sus orígenes, y existen las abuelas que están buscando a sus nietos y nietas. Otra característica es el robo de propiedades, ¿no? Como decíamos al principio, también es un proyecto económico a nivel macro, pero en cada una de las detenciones, la represión ilegal que se producía, estos militares se iban apropiando de todo lo por donde pasaban, ¿no? Desde eh, negocios, casas, propiedades, ¿no? Como esto, ir tomando lo que es de otro y saquear las propiedades de aquellas personas que eran detenidas ilegalmente, por supuesto. ¿Cuáles eran las edades de las personas desaparecidas? Este es un dato del Nunca Más. Ustedes pueden mirar en la torta, ¿no? Que nos muestra, en un primer lugar podríamos decir que las personas de 21 y 25 años son aquellas que más desaparecieron. De 26 a 30 le continuarían, y de 16 a 20, y de 31 a 35, ¿no? Sería como esta mayor franja etaria de los y las desaparecidos y desaparecidas. ¿Cuál era la profesión o la ocupación? En su mayoría, 30% obreros, el 21% estudiantes, el 17,9% empleados y el 10,7% profesionales, 5,7% docentes.
autónomos, amas de casa, ¿no? Y así podríamos ir mirando, es una radiografía nada más acerca de estos datos más duros, pero que nos muestra, según el Nunca Más, que ustedes lo pueden googlear también y lo van a encontrar, es una de las primeras producciones sistemáticas acerca de el último golpe de Estado en la Argentina. Ustedes van a mirar, bueno, después en la bibliografía, pero es interesante empezar a mirar en relación a los actores principales en relación a este terrorismo de Estado. Y van a aparecer, por ejemplo, estas grandes organizaciones, en este caso aparece la iglesia, ¿no? Que si bien tenía hacia el interior eh, sacerdotes o curas que trabajaban en villas eh, con una idea más cercana al cambio social, ¿no? La iglesia tenía una política de apoyo sistemático a las juntas militares. Otro actor que también con los años se fue como consolidando, que es la complicidad civil de la dictadura, y nosotras rescatamos en la provincia de Jujuy la responsabilidad de Blaquier en la causa Noche del Apagón, producida en la ciudad de Calilegua y Libertador General San Martín, ¿no? Donde está la empresa Ledesma. Y aquí retomamos esto que le pusimos en la portada, que son unos manuscritos inéditos de Jorge López, de Jorge Julio López, de lo que él pudo, no como producir, fíjense, a mano, él iba escribiendo en unos papelitos muy chiquitos en el momento que él estuvo detenido en la dictadura, no como representa en estos escritos a través de sus palabras y los dibujos, el lugar, ¿no? El lugar, lo que él escuchaba, lo que él podía graficar en relación al espacio, ¿no? Que es muy interesante como archivo. El lugar, ¿no? Como va representando el lugar, ¿no? Que queremos que es un aporte histórico, ¿no? Miren cada papelito que encontraba, la lapicera, cómo cambia de color, bueno, ¿no? Los centros de tortura, el centro clandestino, la caballería, cómo dibuja los autitos, no. Bueno, y en la parte inferior podemos ver lo que él representa en relación a algunos de las torturas a las que eran expuestas las personas detenidas ilegalmente. ¿Qué pasaba en educación? Y aquí retomando algunas ideas en relación al terrorismo de Estado, y que es importante en el sentido de que una de las cuestiones del terrorismo de Estado era acerca de la pelea con las ideas, ¿no? Y la educación tenían una política muy direccionada en relación a controlar de manera estricta en relación a la producción de materiales con el objetivo de accionar del enemigo y orientar a los integrantes de la comunidad educativa para la lucha contra él. Por eso, desde el Ministerio de Educación se gesta esto que se va a llamar Operación Claridad. ¿En qué consistía la Operación Claridad?
y básicamente en la erradicación de la subversión en toda su forma, la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino y la conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país que sirve efectivamente a los objetivos de la nación y consolide los valores aspiracionales culturales de esta. El personal docente y directivo deben ser lo que transmitan los conocimientos y conducir en los respectivos ámbitos. Por lo tanto, creen necesario que estén lo mejor informados para que para detectar a los posibles subversivos y subversivas. Entonces, hay un folleto que les entregan a las escuelas que se llama Conozcamos a nuestro enemigo y empieza a detallar cuál sería, ¿no? O sea, están formando a los directivos y al personal de las escuelas para que puedan detectar a las personas que estarían catalogadas, identificadas como subversivas. Entonces, por ejemplo, dicen, algunos argumentos de los subversivos son que todos puedan estudiar, que no se atienden las necesidades estudiantiles, que no hay libertad de expresión ni diálogo, aumento del presupuesto educativo, entre otros. ¿No es interesante cómo ellos mismos detectan estas demandas que para nosotras hoy en día es parte de nuestra democracia y de la defensa de los derechos? Para ellos, las personas que tuvieran algo en sus discursos serían identificadas como terroristas. ¿Qué pasó en Jujuy? En Jujuy hubo golpe de Estado, Una de las características que habíamos visto del terrorismo de Estado es esta sistematicidad en relación a la Argentina, y Jujuy, por supuesto, no estuvo exenta. En el 76 asume Bulacio como gobernador de Jujuy, le sucede el general Urdapilleta hasta abril del 82 y Bulacio retorna al RIM 20 hasta fines de 1977, el regimiento que encabezaba desde 1974. En este mapita podemos ver esta, que decimos radiografía de lo que fue eh, el terrorismo de Estado en Jujuy con la existencia de centros clandestinos de detención. Esta información está tomada del Sistema Federal de Información sobre Terrorismo de Estado, entonces donde podemos observar en los puntos rojos son aquellos lugares donde funcionaba uno, entonces tenemos en la Gendarmería de La Quiaca, en la subcomisaría de Humahuaca, en la comisaría de Mina el Aguilar, en Guerrero, ¿no? Es uno de los más conocidos en Jujuy, en la comisaría de Calilegua, la gendarmería del Ingenio Ledesma, la comisaría del Ingenio Ledesma, ¿no? Esto vinculado con la noche del apagón, el Departamento Central de la Policía, acá en San Salvador de Jujuy, la Unidad Penal de Villagorriti, el Comando Radioeléctrico, el Regimiento de Infantería Mecanizado, 20 Cazadores de los Andes. Por una política esa vuelta de la democracia, eh, están señalizados, o sea, hay una señalización de estos lugares como centro clandestino de detención, a efectos de poder tener presente lo sucedido en la Argentina. Entonces es interesante que ustedes puedan mirar, por ejemplo, lo que está pasando en el edificio frente a la plaza, ¿no? Como desde provincia se está remodelando sin respetar lo que se ha establecido como centro clandestino de detención, ¿no? Hay que estar atentos y atentas aún hoy, qué es lo que va pasando como política de Estado en relación a estos centros.
Julio César Taglioli entró a trabajar al ingenio Ledesma a los 14 años de edad. Empezó en la sección de los caños de cemento, donde entraban todos los chicos. Era 1959. Para 1976 era delegado de la sección de trapiches y moliendas. El día del secuestro se lo llevaron desde el portón de la entrada del ingenio, a la vista de todos. Quienes me detuvieron no me dieron motivos ni razones, pero yo siempre pensé que se debía a mi actividad sindical. Mi cuñado, Gabriel Morán, era comisario inspector de la Policía Federal. Trató de llegar a un acuerdo con el represor Carlos Bulacio, se comprometió a responder por mí si me liberaban, pero lo engañaron. Después, cuando yo estaba en La Plata, mi cuñado siguió intentando y consiguió un arreglo con el que yo saldría liberado si firmaba la renuncia a todos mis derechos laborales con la empresa Ledesma. En ese entonces me tenían aislado en una celda de castigo conocida como Chancho. Así que me sacaron para hacerme firmar y salir en libertad. En el año 2013, la Justicia Federal de Jujuy procesó al dueño del ingenio Ledesma y al administrador general por los secuestros de la noche del apagón y del 24 de marzo de 1976. La causa estaba en condiciones de ser elevada a juicio oral, pero ambos fueron apartados del juicio. La Cámara de Casación Penal de la Nación los benefició en 2015 con una falta de mérito. En 2021, la Corte Suprema de Justicia señaló que Casación demoró indebidamente el expediente y lo devolvió. En esas condiciones, obligada por la Corte, Casación revocó finalmente la falta de mérito y envió el expediente nuevamente a Jujuy para que continúe la instrucción. Todo el procedimiento duró 8 años con la causa paralizada y las víctimas a la espera de un juicio a más de 40 años. Si ustedes entran, pueden entrar a la página de juicios de lesa humanidad, van a poder encontrar estos materiales, videos muy cortitos e información sobre las causas en distintos lugares de la Argentina. En Jujuy, esta información también está tomada del sitio de juicios de lesa humanidad. Se están produciendo los juicios, uno que se llama Mega Causa Jujuy. Este es el 6º juicio de lesa humanidad. Acumula 15 causas contra 21 imputados, entre ellos militares retirados del ejército, ex policías jujeños, policía federal, gendarmes e integrantes del servicio penitenciario provincial, juzgado, entre otros, por el secuestro, tortura y desaparición de trabajadores de Mina El Aguilar y el ingenio Ledesma. Entonces, retomamos esta idea en relación a la complicidad civil, ¿no? Y la responsabilidad civil en el terrorismo de Estado en la Argentina y sobre todo les estamos invitando a mirar qué es lo que pasó acá en Jujuy. ¿Cuáles son los temas de esta mega causa en Jujuy? Los delitos sexuales, el personal civil de inteligencia, delitos por motivación económica. Hay 20 imputados, ustedes pueden entrar a mirar quiénes son, y 140 víctimas ¿no? en este juicio, con 490 testigos.
pueden entrar a la página de Facebook que se llama Mega Causa Jujuy, Sexto Juicio de Lesa Humanidad, que ustedes se pueden enterar ahí las transmisiones directas, porque la transmiten a través de YouTube, pueden entrar, escuchar, ¿no? Y ver cómo se van produciendo estos juicios hoy, actual, en Argentina y en este caso en Jujuy. Y cerrando esta partecita teórica de esta unidad 3, les queremos mostrar esta imagen, ¿no? Que dice: cuando la quieren enterrar, la memoria se planta, ¿no? Y se planta y tenemos estas plantitas que crecen y crecen, ¿no? En relación a la importancia de la memoria en relación a los derechos humanos en la Argentina y en relación al terrorismo de Estado, ¿no? Es una invitación a ustedes, a todos y todas, a seguir manteniendo viva la memoria y la lucha por los derechos humanos. Para esta unidad 3, ustedes cuentan con mucho material fílmico. Entren a internet, hay películas muy interesantes en relación a este tema, en relación a los ingenios. Por ejemplo, les puedo sugerir una que se llama Diablo, Familia y Propiedad, ¿no? Que intenta demostrar esta relación entre una relación más sistemática entre los ingenios y el terrorismo de Estado, y con esta figura que ha ido creciendo, sobre todo para aquellos y aquellas que vivimos cerca del ramal en algún momento de nuestra vida, y que es el familiar, ¿no? La película se llama justamente eso, Diablo, Familia y Propiedad, ¿no? Que centra esta figura en el familiar, que es una construcción después mitológica en relación a los ingenios. Están dando en el cine 1985, que también es muy interesante que la miren, porque nos muestra lo que sucedió y el contexto del juicio a la Junta, que creemos que es muy importante también resaltar en relación a la defensa de los derechos humanos. Vayan al cine, mírenla, y si no, ya creo que la semana que viene estaría subida a las plataformas. Así que bueno, ahí tienen un montón para mirar. Sabemos que en las escuelas deberían haber visto algo, pero bueno, si no la vieron, es una oportunidad para interesarse y formarse sobre el tema. Como estos días se vienen días complicados con paro de transporte, paro de Adiunjo y Conadu Histórica, aprovechamos esta clase teórica para trabajar también las consignas de este trabajo práctico que creemos que es muy importante, y que por eso va a tener una característica que va a ser evaluativa, ¿no? Este trabajo práctico evaluativa significa que va a tener una nota. Vieron que los trabajos prácticos hasta ahora vienen siendo aprobados y desaprobados. Esta va a tener una nota, con lo cual es importante que ustedes para la promoción en este trabajo saquen más de 7, para la regularidad entre 4, 5 y 6. Es una propuesta interesante, así que vamos a ir trabajando alguna de estas consignas. En el punto 1 le estamos pidiendo y le estamos preguntando, este es como un registro propio, acerca de los conocimientos que ustedes tenían de la última dictadura militar en la Argentina antes de cursar esta materia. Nos resulta importante poder tener estos registros de qué sabía antes de cursar esta materia sobre este tema. Es una construcción muy personal. Ustedes, la idea es registrar qué cosas sí sabían, y si no tenían idea lo pueden escribir igual, ¿no? Esta es una construcción solo para tener en cuenta estos conocimientos previos, si teníamos o no. En el punto 2 les vamos a pedir que
En base a los materiales de la lectura de la bibliografía, elaboren un glosario con los conceptos relevantes del eje terrorismo de Estado. Ustedes, ¿qué es lo que pedimos? Cuando decimos glosario hablamos como de un catálogo con palabras o expresiones de uno, ustedes por temática, ¿no? Que son difíciles de comprender o que tienen un significado, no que lo hace diferente de otros. Entonces nosotras, por ejemplo, les proponemos estos 4 que creemos que son como básicos, ¿no? Desaparecido, apropiación de menores, centro clandestino de detención y delitos de lesa humanidad. ¿Dónde está esto? Está en la bibliografía que estamos trabajando en la unidad 3. Esto es interesante porque ustedes ya pueden empezar a leer mirando estos conceptos en la bibliografía, marcando, destacando, ¿no? A estos 4 que nosotras les estamos proponiendo van a tener que elegir otros 5 términos vinculados a la temática para incorporar a este glosario, o sea que en total vamos a tener 9. ¿Qué es lo que les pedimos? Es que tengan en cuenta las normas de citado de autores en redacción de los mismos. Yo puedo explicar retomando alguna cita, por ejemplo, del texto de Lorenz que ustedes tienen para trabajar sobre alguna definición y tengo que citarlo. Entonces Lorenz en el texto Pensar la dictadura expresa que y desarrollo. Entonces, acá le vamos a pedir estos 5 conceptos que ustedes puedan identificar para agregar a estos 4 que nosotras les estamos proponiendo. En el punto 3, ya le pedimos abordar directamente 2 textos que están en la bibliografía y que precisamos que ustedes nos cuenten acerca de las temáticas que se destacan en uno y otro artículo. Estamos trabajando sobre el artículo Estigma de la Memoria de Da Silva Catela y El ingenio Ledesma no fue un actor más de Dandan Alejandra, que es un artículo de página 12. Entonces ustedes tienen que leer ambos artículos, contarnos sobre qué temática destaca uno y otro, qué actores de la sociedad civil intervienen en uno y otro y qué impacto y reflexiones le producen a usted esos 2 textos. Textos, temáticas o actores que van interviniendo en esto que les proponemos en el abordaje de 2 ejemplos producidos en Jujuy, ¿no? En el punto 4, les pedimos que busquen una noticia o publicación de convocatoria a las actividades del 24 de marzo de este año, tanto en Argentina y otra más específica referida a la provincia de Jujuy. Entonces ustedes van a tener que compartir una noticia y una publicación o una publicación en relación a esta fecha que se produce en Argentina y en Jujuy y escribir qué significado tienen para ustedes. Y el último punto que también consideramos uno de los más importantes es la propuesta de entrevistar a 2 personas cercanas a ustedes que hayan vivido en la dictadura militar en Jujuy. El objetivo es indagar la memoria colectiva de Jujuy acerca de lo vivido en la última dictadura. Le pueden solicitar a las personas que les relaten acerca de qué recuerdan, cómo lo vivieron. Pueden ser familiares, vecinos, vecinas, conocidos, conocidas. Y les pedimos que transcriban las respuestas y vincule las mismas con los contenidos de la unidad 3. Este
punto 5 es muy importante y consideramos que sí o sí tiene que estar, es la posibilidad de contactar con personas mayores de 50 y pico de años y preguntarle acerca de esa época. No tiene que ser militante de los derechos humanos, sino queremos trabajar sobre lo cotidiano. ¿Qué recuerdan esas personas de esa época? ¿No? Es muy sencillo. Pueden tener un tío, tía, madre, padre, abuelo, abuela, ¿no? Que les pueda contar ni siquiera como hechos muy grandes, sino cómo era la vida en esa época. Esto ustedes le tienen que grabar, cuentan con un celular, por eso les pedimos que puedan transcribir la respuesta y las respuestas transcritas van tal cual la persona nos la dice y esa pueden ir al final de como un anexo al trabajo. El trabajo es individual, deberá tener hasta 5 carillas y la letra Arial 12, espacio 1,5, son las especificaciones. Y después cada una de las docentes les va a poner fecha y les va a pasar el correo electrónico en el caso de las comisiones presenciales y por aula virtual vamos a armar un espacio establecido para esa tarea. Así que bueno, les proponemos y esperamos que la exploración, lectura y elaboración de, ahí se me fue, ahí vamos, y elaboración constituyen un aprendizaje significativo para ustedes. Así que cualquier inquietud les vamos a estar compartiendo estas consignas también a través de el Drive y que ustedes puedan descargar y tenerla hasta que estén en clase. Esperamos esto, ¿no? Que es importante, que sea significativo para ustedes en la elaboración de este trabajo práctico de la unidad 3.